Muy buenas noches, queridos hermanos. Como siempre, sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en sus vidas. En este mes de octubre estamos recordando el legado que nos ha dejado la Reforma, el mes de la Biblia, donde históricamente recordamos ese tiempo que providencialmente Dios dio a su pueblo para traer la Biblia, para traer la escritura al pueblo, recordando a este monje agustino, Martín Lutero, clavando las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Hoy nos ocupa un programa muy interesante, un programa bien especial que tiene que ver con la misma temática que se nos dejó como legado a través de la historia de la Iglesia. Los lemas de sola escritura. Son 5 grandes lemas que soportan todo lo que fue la Reforma, pero en especial tenemos el tema de sola escritura. Así que usted puede hacerse partícipe porque el tema de hoy tiene que ver con qué dice la escritura, la sola escritura, la Biblia, frente al sistema antidios. Así que vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por este tiempo. Padre, en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias en la noche de hoy. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañas, nos bendices, nos guías y nos instruyes. Dios, en esta noche, a través de las páginas de la Biblia, allí en Génesis capítulo 3, enséñanos, oriéntanos, líbranos, Dios, del error, de la mentira y del engaño, en contra de la familia, en contra de la iglesia y en contra de la sociedad. Mi Señor, nos ponemos en tus manos, para la gloria de tu santo nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a todas aquellas personas que nos visitan en la noche de hoy, bueno, un cordial y plácido saludo. Voy a leer esta escritura. Ustedes pueden aquí por medio del chat, por medio del medio que Dios nos ha provisto de este Facebook Live, poder participar y dar sus correspondientes opiniones. De eso se trata, de un programa interactivo. Quiero leer entonces Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 2. Esos son los versículos en la temática de la noche de hoy, en su programa en perspectiva bíblica. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es la respuesta que se da allí en Génesis capítulo 3. Eh, a veces se nos dice que el sistema antidios o el sistema anticristiano o el anticristo es para el fin de los días, para el fin de los tiempos. Esa es una verdad no del todo conforme a la revelación de las escrituras. Yo quiero decir a ustedes, mis hermanos y amigos que nos acompañan, que el sistema antidios siempre ha estado, que el sistema antidios siempre se ha manifestado. Y aquí lo vemos de manera visible, de manera evidente, y hemos dicho que nuestro primer tema para abordar corresponde al tema de la familia. Cómo la familia se ve afectada por el sistema antidios. Debemos tener en cuenta que Dios nos guarda, eso es una verdad innegable, lo damos por sentado. Damos por sentado que Dios nos bendice, nos acompaña, nos guía, pero que Dios nos llama a ser prudentes, a ser sabios y a poder hacer lectura del tiempo en que vivimos. Vemos aquí entonces la primera pareja, la primera familia y al mismo tiempo vemos la primera iglesia. Entonces el orden que llevamos es el sistema antidios, cómo va a querer atacar la familia, la iglesia y
la sociedad. En esos tres parámetros nos vamos a desenvolver en la noche de hoy. Y pues se nos da aquí en el texto que la primera familia es la primera iglesia. Y después viene todo lo que corresponde a la sociedad que se describe a partir del capítulo 4. Muy bien, entonces vamos a hacernos partícipes, vamos a mirar las preguntas que nos tienen acá dentro de esta dinámica de el Facebook Live. Lo primero que debemos mencionar es que la serpiente era astuta. Entonces, ¿cómo la serpiente con su astucia? ¿Cuál es la astucia que va a emplear? ¿De qué astucia? ¿Cómo se revela esa astucia? Y esa palabra astucia tiene que ver con engaño, con malicia, como cuando uno va caminando y se le pone delante una cáscara para que pueda ser, para que uno pise esa cáscara y finalmente resbale y caiga. Así es como se presenta aquí la serpiente, como astuta. Y es importante que ustedes y yo tengamos en cuenta que esa astucia o eso que se nos muestra aquí es de forma verbal. O sea, la astucia tiene que ver con las palabras, con la información. La astucia tiene que ver con lo que se dice, con lo que se recibe, con lo que perciben nuestros sentidos y sobre todo con el sentido del oído. Recordar que esa palabra oír en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en nuestros días es importante que la tengamos en cuenta, oír. Entonces, es de esta manera que podemos poder entender que eh, evidentemente la astucia se va a percibir o se va a dar mejor de manera verbal con la información. Vemos entonces aquí a la primera familia y la primera iglesia. ¿Qué se le dijo a esta familia? ¿Qué se le dijo a esta iglesia? ¿Qué se le dijo a Adán y qué se le dijo a Eva? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la pregunta que puso en tela de juicio la, la comunión de esta pareja? ¿Cuál fue la pregunta que puso en tela de juicio? Evidentemente lo que Dios había dicho, lo que Dios había ordenado y cómo el sistema antidios lo va a tergiversar. Entonces, de eso se trata en la noche de hoy. Queremos saludar a nuestros hermanos Henrito, a Martica, a Josué. Queremos saludar también a nuestros hermanos que nos escriben desde allí, desde sus casas. Entonces, como estamos acá en un Facebook Live, no tengo la oportunidad de ver quiénes nos escriben. Vamos a mirar el chat en este momento. Muy bien, entonces no lo logro ver y me es imposible poderlo ver en este momento. Muy bien, la serpiente era astuta. ¿Cómo la familia entonces va a ser atacada? ¿Con qué información el sistema antidios va a atacar la familia? ¿Con qué información? ¿Con qué palabras? ¿Con qué directrices el sistema antidios pues va a atacar la familia? Pues la respuesta es muy sencilla, con todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. En Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor dijo que se podía comer de todos los árboles, pero había un árbol del cual no se podía comer. Entonces, lo primero que el sistema antidios va a atacar respecto a la familia es cómo la familia vive los mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, el sistema antidios los va a atacar. Lo primero que aparece en los mandamientos, ya en Éxodo capítulo 20, corresponde al no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento, meditándolo en la tarde de hoy, me hacía pensar en que cómo el sistema antidios en nuestros días propende, busca, quiere hacer mucho énfasis en que
Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, no sea lo primero en nuestra vida. ¿Cómo se nos va a cambiar entonces ese mandamiento? ¿Cómo se va a tergiversar? ¿Cómo se nos va a decir a nosotros en nuestros días? De la siguiente manera: tú eres lo más importante, tú eres lo más indispensable, tú eres el centro de este mundo, tú eres el centro de lo que hay. Lo más importante eres tú. Y esa es una manera como el sistema antidios ha querido vender la idea a la familia y a la iglesia de quién es el hombre. Y el hombre entonces va a ser lo más importante. El hombre va a ser lo más elemental. En cualquier lugar, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Y eh, sobre esa temática va a girar el sistema antidios en nuestros días. Sobre esa temática va a girar el sistema antidios en la sociedad actual. Entonces, ¿cómo esa expresión, tú eres lo más importante, cómo se muestra a nuestros hijos y cómo nosotros nos hacemos partícipes de ellos? De ello, cómo nos hacemos partícipes de esto que el sistema antidios nos dice, nos indica. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando nuestros hijos se roban la atención y nosotros, cual padres, entonces nos enfocamos hacia cumplirles, suplirles y darles todo lo que ellos necesitan. Esa es una manera como sutilmente, y a veces uno la ve como tan bondadosa, la ve como tan de Dios, la ve como tan cristiana, porque pudiéramos decir, pero es que le estoy dando a mi hijo lo mejor, le estoy dando a mi hijo eh, por, me estoy esforzando por entregarle cada día lo mejor a mi hijo. Y muchos padres de familia hacen grandes esfuerzos por satisfacer necesidades y, más que necesidades, antojos de los hijos. Entonces, ¿quién termina siendo el centro de la familia? ¿Quién termina siendo el centro del hogar? ¿Quién termina siendo el centro de la iglesia? Ahora, si pasamos al plano de la iglesia, entonces muchos hermanos van a decir, no, esa canción que tocaron no me gustó. ¿Qué está queriendo decir? Que el centro de la iglesia no es la alabanza y la adoración a Dios. El centro de la iglesia, el centro de la adoración es el hombre. Y esa es una manera como estamos quebrantando el primero de los mandamientos. O sea, nos estamos haciendo dioses. ¿En dónde? En la casa, en la iglesia y en la sociedad. Ahora, ¿cómo ese mandamiento también se desdibuja en la sociedad? Si ustedes miran el sistema de gobierno aquí en nuestro país, Colombia, ahora se creó el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué busca? Que todos los seres humanos tengan la misma participación, tengan los mismos derechos, tengan las mismas prerrogativas y todos puedan acceder a los diferentes fueros de la sociedad, porque todos somos iguales. Claro, delante de Dios somos iguales, pero hay roles que el Señor dio a cada individuo para cumplirlos dentro de un orden específico. Ahora, si pensamos en este primer mandamiento y si lo dejamos de manera clara, podemos llegar a entender que sencillamente Dios ha establecido unos órdenes, Dios ha establecido unos parámetros, y dentro de esos parámetros que Dios ha establecido no implican inferioridad, que es tal vez a lo que se apunta en nuestros días, en la igualdad de condiciones y en la igualdad de derechos. Todos estos parámetros son de alguna manera astutos, son sutiles, pero no es lo que dice la Biblia. Ahora pensemos en el hogar, en la familia, el matrimonio. A veces decimos, nos hemos casado o hemos contraído un matrimonio porque yo quiero hacer feliz a la otra persona. El centro del hogar, el centro de la familia, no es ni la esposa, no es el esposo. El centro del hogar, el centro de la familia es Cristo Jesús. Él es el centro. El matrimonio debe estar centrado en el Señor Jesucristo, no debe estar centrado en ninguno de los dos cónyuges. Y esa es una manera también como nosotros nos
equivocamos. Entonces fíjense, hermanos y amigos, que el sistema antidios es muy sutil. Tan sutil es que aún muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que proponemos en la casa no están en función de la gloria de Dios, sino están en función de la gloria mía, de la gloria de mi esposa o de la gloria de mis hijos. Y entonces ahí nos estamos equivocando. Ahora, ¿de dónde hemos recibido esa información? Ahora, pues nosotros tenemos hijos y nuestros hijos nos dicen a nosotros, es que nosotros también tenemos derechos. Así nos lo dicen nuestros hijos. Es que ahora nosotros tenemos derecho de hablar, nosotros también somos iguales. O sea, ya no se mira el rol paternal, el rol maternal, el rol de hijo, sino que ahora en la casa todos son iguales. Y eso, si ustedes lo miran en los versículos 2, 3, 4, hasta el versículo 6, es la propuesta del sistema antidios. Ustedes son dioses, van a ser dioses. Y terminaron siendo dioses. ¿Y qué buscan los dioses? Adoración, complacencia, satisfacción, veneración, idolatría. Alábenme a mí, yo soy lo importante. Y sobre eso tenemos que trabajar. Así que la serpiente fue tan astuta que tergiversó el mandato del Señor. ¿Cómo lo tergiversó? Poniendo en tela de juicio, y Adán y Eva pues sencillamente accedieron al plan de la serpiente. El plan de la serpiente en este punto de la caída se logró. El plan de la serpiente en este punto de la caída cumplió su cometido, y ahora el hombre sí se va a volver un Dios, pero un Dios terrible, un Dios avasallante, un Dios impositivo, un Dios arbitrario, un Dios egoísta. Y eso se repara, se resuelve, se recupera con el Evangelio. ¿Cómo se recupera con el Evangelio? Cuando Cristo Jesús irrumpe en nuestra vida, nos muestra el camino de la salvación, y nosotros, por la fe, vamos a Él, y entonces ya dejamos de ser dioses para volvernos sus siervos. Porque de eso se trataba lo que Adán y Eva tenían que hacer en el jardín del Edén. Bien, vamos a mirar algunas preguntas que me llegan acá acerca de la temática de la noche de hoy. Aquí me preguntan que si el hombre no hubiera pecado, ¿no sería Dios? Bueno, esos son supuestos. Si el hombre no hubiera pecado, ¿no sería Dios? Bueno, esa es una hipótesis, porque lo que la Biblia nos muestra, o lo que el pasaje nos muestra, es que Adán pecó. Lo que la Biblia nos muestra es que Adán transgredió, y lo que la Biblia nos muestra es que tanto Eva como Adán accedieron a la propuesta del sistema antidios. Ahora, yo quiero responderle a este hermano que nos pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros ya con la gracia de Cristo, ya con el Evangelio, con la revelación ya dada? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos esforzarnos, debemos poner todo nuestra dedicación a las palabras de Dios. Debemos poner toda nuestra dedicación al consejo de Dios. De esta manera, entonces, podemos hacer frente a ese sistema anticristiano. Cuando se arcan los derechos del hombre, y dentro de esos derechos del hombre vienen los derechos del niño, entonces fíjense, hermanos, que en nombre de esa palabra derecho se hacen muchas cosas. Yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho. ¿Por qué? Porque se viola el primero de los mandamientos. El segundo de los mandamientos dice, no tendrás imagen, no te harás imágenes delante de mí. Hoy en día nuestras redes sociales, los centros de comunicación, los centros de acopio, los centros de la sociedad, buscan que el hombre tenga una imagen. O sea, el primer mandamiento tiene que ver con la adoración a Dios, y el segundo mandamiento tiene que ver con la representación de esa adoración.
a quien adoramos. Pero ¿cómo podemos hacer una imagen de eso a lo cual adoramos? Ahora, el mandamiento es contundente. No me hagan imágenes, no me construyan imágenes, yo no tengo forma. El Nuevo Testamento en Juan 4:24 se nos dice que Dios es espíritu. Entonces, cuando se nos dice no te hagas imágenes, ¿qué es lo que propendemos? ¿O qué nos dice el sistema antidios, el sistema anticristiano? ¿Qué nos dice? Tú necesitas tener imagen, porque tú eres lo más importante. O sea, van de la mano en la violación de los mandamientos. El hombre como centro y ahora su imagen es lo que importa. Hace unos días atrás miraba cómo las personas invierten grandes cantidades de dinero en la imagen misma de ellos, en su presentación física, su presentación facial, pero el documental iba inclinado a que esas personas que invierten muchas cantidades de dinero en esos tratamientos terminan con cáncer, terminan con problemas en su piel, problemas en su parte facial, en su rostro, es decir, terminan de una manera que nunca se imaginaron. ¿Por qué? Porque la imagen es lo más importante. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Dentro de esa imagen y esa semejanza de Dios, entonces se trastocan todo el componente y todo el insumo de lo que es Dios en el ser humano. En su parte moral, en su parte afectiva, en su parte sentimental, en su parte sexual, en su forma de adorar a Dios. Todo eso se trastoca en su forma relacional. Todo ese insumo, toda esa totalidad del ser humano, todo lo que es esa alma viviente, como se describe al hombre inicialmente, todo eso se trastoca, todo eso se desdibuja, todo eso se distorsiona. Y ahora el hombre busca ser agradado, el hombre busca tener una imagen, tener una presentación acorde al primer mandamiento transgredido, que es la adoración. Desde ese punto de vista y desde ese parámetro tan importante que estamos señalando en la noche de hoy, estamos indicando que la imagen del hombre sí es importante, pero no desde la esfera de lo que nos vende la cultura, no desde la esfera que nos vende la sociedad y aún como lo pensamos en la familia. Que la imagen del hombre sí es importante en cuanto a cómo el Evangelio se revela en la vida de esa persona. Quiero darme a entender. La imagen que el mundo necesita leer de los creyentes y de los cristianos es cómo la imagen del Evangelio se refleja en sus vidas. O sea, nosotros nos preocupamos mucho por nuestra apariencia física, quizás nuestro corte de cabello, nuestros ojos, nuestras facciones, nuestra presentación, y es importante, no estamos diciendo que no sea importante, pero hay una imagen que está por encima de esa imagen, y es la imagen del Evangelio, la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida. Y eso es lo que se restaura en cuanto al segundo mandamiento. Cuando la Biblia dice no se hagan imagen delante de mí, no construyan imágenes, pues el pueblo que entendió, pues que no había que hacer figuras, no había que hacer becerros, no había que hacer estatuas, nada de eso. Pero nosotros sí hemos fabricado una imagen. Y la Biblia sí nos dice que hay que trabajar por una imagen, pero una imagen que no es nuestra. Es la imagen del Evangelio, el reflejo de Cristo Jesús en nuestra vida. Espero haberme hecho entender con la idea. Entonces, cuando la sociedad, el mundo y el sistema antidios nos dice, claro, usted es lo más importante, usted necesita tener una imagen, usted es una persona que necesita reconocimiento, es una persona que necesita tener un estatus, entonces propendemos, hacemos nuestro esfuerzo por vender una imagen que quizás no es.
¿A dónde se lleva cuando nosotros vendemos una imagen, vendemos una apariencia? Caemos en la hipocresía. Ayer escuchaba a un actor de televisión que vive en los Estados Unidos y él decía, aquí la gente le gusta vivir de apariencia. La apariencia es lo más importante. No importa lo que se tenga que hacer, pero hay que tener apariencia, hay que mostrar lo que no somos. En los perfiles de las redes sociales hay algo que se llaman los avatars. ¿Y qué son los avatars? Son perfiles falsos de las personas que muestran muchas cosas que en realidad no son. Y eso tiene que ver con el segundo de los mandamientos. El no hacer imagen significa que hay que portar positivamente una imagen, la imagen que da el Evangelio. Ahora, ¿por qué estamos tocando los mandamientos? Porque el sistema antidios, el sistema contrario a Dios, busca que el pueblo de Dios, los cristianos, no cumplan los mandamientos, no los obedezcan, no vivan para Dios, no vivan para sus ordenanzas. De hecho, fue lo que el Señor les dijo acá, no coman de este árbol. ¿Y qué dijo el sistema antidios? Pues cómanlo. Ahora, si pensamos desde el punto de vista del tercer mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano, ¿cómo nosotros podemos entender ese mandamiento y cómo lo ataca el sistema antidios? Muy sencillo, Dios no existe. Dios está muerto, diría Friedrich Nietzsche. O cuando las personas se les comparte el Evangelio, Dios, ¿de qué Dios me está hablando? ¿De qué Dios estamos hablando si tal no existe? ¿Dios? No. ¿Cristo? No, esa es una historia, esa es una fábula. Pero cuando vemos el nombre de Dios, no lo podemos entender como una fábula o como un nombre como tal, como pudiera llamarse Jorge, Freddy, Ramiro, etc. No, no se puede llamar de esta manera. Sencillamente, mis amados hermanos, el nombre en el contexto de la Biblia habla de esencia y habla de carácter. De esencia y carácter. De quién es esa persona que porta ese nombre. O sea, en la Biblia el nombre de Dios no es como tal un nombre, por decirlo así, de manera literal, sino sencillamente el nombre de Dios tiene que ver con el carácter mismo de Dios. El nombre de Dios tiene que ver con su esencia, con lo que Él es, en todas sus perfecciones, en su santidad, en su justicia, en su ira, en su amor, en su inmanencia, en su trascendencia, en su aceidad, en su gloria, en su amor, en su santidad. Bueno, todo esto que es Dios tiene que ver con su nombre. Y cuando el sistema antidios nos pide que viole este mandamiento, está indicando que no tengamos en cuenta quién es Dios. O sea, no tengan en cuenta ni su nombre, no tengan en cuenta quién es Dios. Y de eso se trata esto que nos plantea el sistema antidios. ¿A quién se lo plantea? A la familia. ¿A quién se lo plantea? A la iglesia. ¿A quién se lo plantea? A la sociedad. ¿El nombre de Dios en la iglesia? No. ¿Cuándo hacemos vano el nombre de Dios en la iglesia? Cuando creemos y aseguramos confiar en Dios, pero no vivimos para Él, o no hacemos las cosas para Él. De esta manera nosotros tenemos que alarmarnos y tenemos que preocuparnos, porque es el sistema indicándonos que no hay que hacer tal cosa. El capítulo 20 del Éxodo, en su tercer mandamiento, dice: no tomen el nombre del Señor en Dios en vano. O sea, no lo pongan en sus labios vanamente. Pero no propiamente tiene que ser en los labios, porque pensemos en una persona que es sordomuda, una persona que no puede hablar. Fíjense que el mandamiento no propiamente tiene que ver con las palabras, sino es con lo que está en los sentidos, con lo que está en el corazón del ser humano. Y es que el nombre de Dios, más que estar en la boca de las personas o de los creyentes,
es que debe estar en el corazón mismo del ser humano en relación a lo que significa el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 3, Moisés le pregunta a Dios mismo cuando le está hablando desde la zarza: si me preguntan los hijos de Israel que de parte de quién voy, ¿yo qué digo? Y la respuesta del Señor en Éxodo 3:14 es: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, que el nombre de Dios es un nombre que tiene que ver con su esencia, con su carácter, con lo que es Él. O sea que cuando se nos dice acá que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, significa que lo que Dios para mí es, no lo puedo tomar vanamente. Porque he dicho que el nombre de Dios no tiene que ver en esencia con el nombre como tal, sino con lo que es Dios para nosotros. Así que yo no puedo tomar vanamente lo que es Dios para mí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá el sistema antidios? Dios no puede ser tomado como ustedes creen. Dios no es lo importante aquí. Lo importante son ustedes. Las propuestas filosóficas del siglo XX radicaron en un concepto: hay que desaparecer a Dios como sea. Dios no tiene cabida en esta sociedad, Dios no tiene cabida en este mundo. Por lo tanto, el concepto de Dios debe desaparecer. Y si ustedes miran los sistemas laicos en los diferentes países de Latinoamérica, queridos hermanos, ¿qué se piensa de Dios? Dios ya no tiene cabida en esta sociedad. Y si ustedes miran con un poco más de detenimiento, en la Policía Nacional de nuestro país, ellos al inicio de su jornada tienen un lema: Dios y Patria. Y uno de los oficiales de esta arma del Estado, de esta Fuerza Armada del Estado y de Policía, ¿qué propuso? No, Dios no, Patria sí. O sea, saquemos el nombre de Dios. Y eso es lo que se busca, lo que busca el sistema antidios en cuanto al tercero de los mandamientos. Yo debo tomar a Dios vanamente. No interesa. Dios no es importante. El concepto de Dios aquí no lo debemos traer. Dios no debe hacer presencia ya en nuestra sociedad. El concepto de Dios, la idea de Dios, el nombre de Dios es algo que debe estar mandado a recoger. Y examinemos el cuarto de los mandamientos. Hemos mencionado los mandamientos que el sistema antidios busca que se desobedezcan, busca que no se cumplan en relación a Dios. Es probable que en un próximo programa podamos entender los mandamientos ahora en relación al prójimo, porque sería importante poderlos tener en cuenta. Así que, mis hermanos, vamos a mirar el cuarto de los mandamientos para cerrar en la noche de hoy. Cómo el sistema antidios busca pues que los mandamientos los desobedezcan, sean desobedecidos en la familia, en la iglesia, y pues la sociedad lo hará. En el capítulo 20 del Éxodo, versículo 12, versículo 8, se nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. ¿Cómo el sistema antidios, cómo el sistema anticristiano busca, propende por que este mandamiento sea violado en la familia, en la iglesia y en la sociedad? ¿Cómo nosotros atendemos al llamado de la serpiente, que es astuta, al llamado de la serpiente que es sutil, al llamado de la serpiente que de manera sigilosa, de manera, ¿cómo pudiéramos decirlo?, de manera sagaz,
nos dice no hay que cumplir ese cuarto mandamiento. ¿Cómo? Muy sencillo, hay que producir, hay que trabajar. Y claro, y la sociedad en crisis económica, la inflación ya casi en el 12%, el costo de vida alto, el dólar sube. Entonces, no, yo tengo que hacer algo, tengo que ocupar todos los días de la semana. Debo ocuparme de lunes a lunes. Yo no puedo dejar que mi familia aguante hambre, yo no puedo dejar que mi familia, yo no puedo dejar que pasemos necesidad en la casa. Aunque esto que he mencionado de última acerca de la necesidad y todo eso es válido y es real, y la sociedad sí está inflada en su economía, todo esto es importante, claro, pero con Dios se gana obedeciendo. Con Dios ganamos en obediencia. Con Dios ganamos cuando obedecemos. Y eso es importante y clave para nosotros. Porque Dios tiene la razón, hermanos. Dios lo que dice es veraz. Dios lo que dice lo cumple. Y si Él dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, es porque está buscando algo en nosotros. Y es que le obedezcamos, y dentro de esa obediencia Él nos da la razón y la justificación del por qué. Ahora, pero pensemos en lo que nos dice el sistema antidios. ¿Qué nos dice? No, eso hay que trabajar como sea. Hay que buscar el dinero como sea. Y hay muchas personas que, claro, trabajan en el día del Señor, en el día de reposo. Pero realmente es así como Dios lo estima. Es así como Dios lo especificó. En el mundo hay unos países cuyas economías son fortalecidas y cuyas economías son fuertes. Y leyendo ahorita la revista Forbes, que es la revista económica del mundo, la revista nos presenta que los países que ahorita tienen solidez y que pueden hacer frente a toda esta crisis mundial son los tigres asiáticos. ¿Quiénes son? Singapur, Taiwán, Malasia, Corea del Sur, Japón. Son países que cumplen este principio de reposo. Son sociedades que saben que hay que parar. Son sociedades que saben que para rendir mucho más hay que descansar. Ahora, ¿conocen ellos el Evangelio? No, pero no sé de dónde sacaron el principio. ¿Quién lo llevó? Algunos colonizadores, por ejemplo en Corea del Sur. En Corea del Sur, en su economía que se hace fuerte, es porque cumplen de este mandamiento. Y uno pudiera decir, no, es que yo entre más trabajo, más gano. Entre más trabajo, más me hago fuerte. Entre más trabajo, pues hay más dinero en la casa. Pero no es así. No es así, mis hermanos. Entonces, cuando el sistema antidios nos dice, bueno, hay que producir, hay que mirar cómo logramos. Claro, todo esto es importante. Pero la Biblia nos dice, no lo hagan así. Claro, produzcan, sean efectivos en sus labores, sean efectivos en la manera como trabajan. Claro que hay que hacerlo, pero es importante cumplir el mandamiento. Recuerden, mis hermanos, el sistema antidios nos dice, no, no cumplan nada de eso, no vivan para eso que Dios les dijo, no lo vivan, sino sencillamente la Biblia nos dice, háganlo, háganlo. En esos 6 días que el Señor da para sus hijos, para su pueblo, Dios da la bendición de producir con excelencia, con dedicación, y tengan la plena seguridad que Dios bendecirá el fruto de ese trabajo, el fruto de sus manos. Esos mandamientos se escribieron hace 3.500 años atrás, y todas las sociedades que los han cumplido son sociedades que viven bien y que cuando viene la crisis, viene la dificultad, saben sortear. Finalmente, quiero terminar con unas palabras que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento en este minutico que nos queda. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo en
Mateo capítulo 5 nos dice estas palabras de forma muy evidente, de forma muy importante. Mateo 5:17: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen eso. Yo he venido a cumplir. Porque de cierto que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con Adán y Eva ante la propuesta del sistema antidios? Quebrantaron el mandamiento. ¿Qué vino? Destrucción. Y el Señor nos recuerda una vez más y dice: no vayan a ser así. Mas yo os digo que si ustedes cumplen estos mandamientos y los enseñan, serán llamados benditos en el reino de Dios y de mi Padre. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y al final de este sermón, que se llama el Sermón del Monte, el Señor dice estas palabras. Dice: cualquiera que obedece mi palabra y la cumple, le compararé a un hombre sensato, a un hombre sabio, a un hombre prudente, que es como si edificara su casa sobre la roca. Así que el sistema antidios nos va a decir: no construyan sobre la arena, pero Dios dice: no, construyan sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús, y a Él tenemos que venir para que nuestras vidas sean bendecidas a la manera de Él. Bien, mis hermanos, así que hemos terminado en la noche de hoy. Dios los bendiga, un abrazo para ustedes, que el Señor los bendiga, los guarde, los acompañe, y recuerden que el sistema antidios es un sistema muy sutil, un sistema muy extraño, pero que se maneja o se da a la iglesia, a la familia, en forma muy sagaz, muy sutil, y hay que tener el debido discernimiento para hacerle frente. Entonces, que el Señor los bendiga y nos veremos en la próxima ocasión con su programa En Perspectiva Bíblica. Un abrazo y una feliz noche para todos. Dios los bendiga.